Antes de empezar, quiero recordarles, como ha mencionado Arnold, que al final de la clase tenemos actividades programadas que forman parte de la dinámica de cierre. Les voy a pedir desde ya que mantengan el foco, el compromiso para que podamos ejecutarlas de forma ordenada y con participación activa. Sé que podemos sacarle el máximo provecho si todos colaboramos, como en las sesiones anteriores. Ahora sí, entrando al tema de hoy, hoy vamos a hablar de algo que marca la diferencia entre un área de compras tradicional y una que aporta verdadero valor al negocio. Vamos a hablar de dos pilares que están transformando la forma en que las empresas gestionan sus adquisiciones. Por un lado, tenemos el uso estratégico de los indicadores clave de desempeño, también conocidos como los KPIs, y por otro, la digitalización del proceso de compras, que permite automatizar, visualizar, medir y escalar lo que hacemos. ¿Por qué? Piénsenlo por un momento. Si no medimos, no sabemos si estamos haciendo bien las cosas. Si no tenemos visibilidad del proceso completo, no podemos anticipar cuellos de botella ni justificar decisiones. Y seguimos operando con herramientas básicas, corremos el riesgo de quedarnos atrás frente a un mercado cada vez más dinámico, más exigente. Entonces, lo que hoy vamos a aprender no es algo bonito de saber, es algo esencial para competir, para optimizar, para liderar desde el área de compras. Vamos a ver cómo los datos, cuando se usan bien, se convierten en un motor de ahorro, de control, de eficiencia, de proactividad. Además, vamos a hablar de herramientas prácticas, cómo construir un KPI que realmente sirva, cómo usar tableros visuales para monitorear el desempeño, cómo saber exactamente las plataformas digitales que tenemos en el mercado, desde SAP, Oracle, las soluciones que son un poco más ligeras. Cómo pasar también de una lógica de compras manual, lenta, fragmentada, a un sistema más digitalizado, más medible, más alineado a los objetivos. Y esa clase busca justamente eso, sino que ustedes no solo conozcan el concepto de indicadores y digitalización, sino que sepan cómo aplicarlo en su entorno, cómo liderar el cambio desde su rol, cómo demostrar con datos que compras puede ser una fuente de valor. Ahora bien, partamos desde lo más esencial. ¿Por qué necesitamos medir? ¿Por qué en compras no basta con simplemente ejecutar pedidos o cerrar las cotizaciones? ¿Cuál es la necesidad de medir? Porque cuando no medimos, operamos en la oscuridad, no sabemos si estamos siendo eficientes, no podemos detectar decisiones a tiempo, no tenemos cómo sustentar decisiones ante la gerencia o la auditoría. Y lo más peligroso, no sabemos si lo que estamos haciendo realmente está generando valor para la organización. Muchos departamentos de compras en empresas pequeñas y también en grandes aún funcionan como reactores. Solo responden cuando alguien dice, compra esto, atiende esto, cotiza aquello, se acabó tal insumo. Es decir, simplemente se reacciona ante una solicitud. No se va más allá de esa gestión, ¿no? Entonces, si queremos evolucionar hacia un área más estratégica, necesitamos información estructurada y medible que nos permita evaluar nuestro rendimiento, tomar decisiones basadas en evidencia, anticiparnos a los problemas y demostrar que compras es un área de impacto, no solo de trámite, de operatividad. Además, pensemos en algo importante. Hoy estamos en un entorno donde la trazabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas no es una opción. Ya sea trabajamos en una empresa privada, en una entidad pública, en una ONG, los indicadores se han convertido en una herramienta de confianza y credibilidad, donde se mide mal o no se mide. En procesos quizás informales, en regiones que no están preparadas para escalar, en áreas que repiten acciones pero no evalúan resultados y donde se miden bien. Por ejemplo, o sea, tenemos empresas que quieren utilizar cada solo dólar que gastan, cadenas de suministro que dependen del cumplimiento preciso, en áreas de compra que tienen que justificar frente a una auditoría, un directorio, inversionistas. Y otro punto importante, medir también nos protege, porque si mañana alguien cuestiona por qué se eligió tal proveedor, por qué no se compró a menor precio o por qué hay quiebres de stock, los indicadores bien construidos nos permiten responder con argumentos y no con opiniones. Entonces, ya entendimos que medir es una necesidad, no es un lujo, pero la pregunta ahora es, ¿qué es exactamente un KPI? ¿Cómo se diferencia de una simple estadística o es un número cualquiera? Entonces, vamos al siguiente slide para responder esto con más claridad. ¿Qué es un KPI? KPI significa en inglés Key Performance Indicator o en español indicador clave de desempeño. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa para distinguir lo importante. Un KPI no es simplemente un número suelto, no es un dato para llenar un reporte, no es un Excel con columnas quizás interminables o filas.
Un KPI es una métrica estratégica diseñada para medir el grado de avance o desempeño respecto a un objetivo clave del negocio. En el contexto de compras, esto significa que un KPI nos dice qué tan bien estamos comprando, qué tan rápido estamos entregando valor, qué tan alineados estamos con las metas de eficiencia, de cumplimiento, de sostenibilidad. ¿Qué es la diferencia de una métrica común? Una métrica puede ser cualquier dato, cantidad de órdenes emitidas, número de proveedores registrados, total gastado en el mes. Pero un KPI va más allá, es una métrica seleccionada estratégicamente, con propósito claro, que ayuda a tomar decisiones, a priorizar acciones, a evaluar resultados. Entonces, veámoslo así, métrica tiempo promedio de atención de pedidos. Un KPI es una reducción del tiempo de atención de pedidos en un 15% respecto al trimestre anterior. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el KPI tiene en realidad un objetivo detrás, una dirección, un camino, una meta que buscamos alcanzar o mantener. ¿Y por qué son esenciales los KPIs? Porque sin KPIs no sabemos si estamos mejorando o empeorando, no podemos justificar cambios ante una gerencia, ante una auditoría, no podemos comparar entre áreas, no hay benchmark entre los periodos y entre proveedores y sobre todo no podemos anticipar problemas antes de que escalen. En cambio, con los KPIs bien definidos, bien ajustados, podemos actuar ante el error, podemos identificar oportunidad de mejora, podemos liderar con argumentos, no con una percepción, una intuición. ¿Y qué hace que un KPI sea útil? Lo vamos a ver a profundidad en el siguiente slide, pero adelanto algunas condiciones clave. Debe estar alineado a un objetivo estratégico, debe ser medible, debe ser verificable, debe conducir a una acción concreta, debe ser comprendido, sobre todo comprendido porque debe saber para qué. Un KPI que no está conectado con las metas reales, o sea, no nos sirve de nada. Por eso es mejor tener 3 o 4 KPIs potentes, pero bien monitoreados, que tener 20 indicadores que nadie consulta, actualiza, ¿no? Entonces, vamos a tener algunos ejemplos, quizás en compras, un porcentaje de órdenes entregadas a tiempo, que evalúa el lead time, la eficiencia logística, porcentaje de ahorro frente al presupuesto que habíamos estimado, ahí evaluamos quizás la capacidad de negociación del comprador, qué control de gasto tiene, porcentaje de órdenes con un contrato formal, evaluamos también la madurez de la empresa, del proceso, del cumplimiento regulatorio, uno que también que me agrada mucho es el Total Cost of Ownership por categoría, que evalúa el costo real considerando todo el ciclo de vida de la compra, es decir, principalmente más que nada para activos o proyectos que involucran varios costos asociados en el futuro. O el tiempo promedio por el ciclo de compra, ¿no? Para ver exactamente cuánto es nuestra agilidad dentro del proceso. Y en resumen, un KPI es una brújula que nos orienta, un espejo que nos muestra fortalezas, debilidades, una alarma que nos avisa a tiempo, una herramienta que nos da voz frente a otras áreas, un área de compras sin KPIs está ciega, un área con KPIs mal definidos está confundida y un área con KPIs bien diseñados está en control, tiene visión de futuro. Muy bien, entonces llegamos a un punto clave de nuestra clase de hoy. Hemos dicho que un KPI es un indicador clave de desempeño, pero tener un KPI por sí solo no nos garantiza nada. El verdadero reto en realidad está en diseñarlo bien, armarlo bien, de forma que no solo se vea bien en un dashboard o un informe de fin de mes, sino que no se centre en eso el valor del KPI, sino que nos permita generar acción, enfoque, resultados concretos, análisis. Por eso el enfoque que vamos a utilizar es el que emplean en realidad las empresas líderes a nivel local y regional, que es el modelo SMART. Probablemente muchos de ustedes lo habrán visto en la universidad, en algún curso, en alguna capacitación, y lo que busco más que nada es que lo apliquemos directamente a KPIs de compras. ¿Y qué significa que un KPI sea SMART? O sea, es un acrónimo en inglés y cada letra en realidad representa un criterio que todo buen indicador debe cumplir. Y si lo cumple, ese KPI no solo sirve, también impacta. Vamos a desglosarlo con calma, con ejemplos realistas que podrían aplicar ustedes mismos en sus trabajos o en sus prácticas o en su emprendimiento. Y aquí la pregunta también central es, ¿qué resultado o proceso quiero medir exactamente? Un KPI vago como mejorar las compras no nos dice nada, porque no sabes exactamente cómo los quieres mejorar. ¿Qué significa mejorar? ¿Quieres un menor precio? ¿Quieres un menor tiempo? ¿Un menor número de proveedores? ¿Un mayor número de proveedores en tu cartera? ¿Mayor satisfacción interna? Pero por otro lado, tenemos que un KPI más específico se enfoca con precisión en el proceso, en el resultado que se quiere controlar. Un ejemplo claro podría ser, quiero reducir el costo total de adquisición de envases de plástico en, no sé, en la plata que yo tengo en Arequipa. Aumentar el nivel de cumplimiento de entregas puntuales de proveedores nacionales, estoy acá especificando el tipo de proveedor, al 95%. Acá también estoy
cuantificando, ¿no? Exactamente cuánto es el porcentaje que yo quiero llevar. Entonces, los KPIs nos dan ya un enfoque claro, qué producto, qué zona, qué tipo de indicador, y la recomendación acá sería, si el KPI no es específico, nadie sabe qué se debe mejorar, ¿no? Luego tenemos MEDE medible, ¿no? Aquí pensemos, tengo los datos necesarios para medir esto de manera objetiva. Y eso es un buen punto, ¿no? Porque de nada sirve diseñar un KPI si no tengo forma de comprobarlo, de medirlo, de verificarlo o de hacerle seguimiento. Entonces, muchos KPIs mueren en el intento porque no se tiene fuente de datos o no se tiene la forma de obtener esos datos, ¿no? O porque requieren información que nadie recopila, que nadie la registra, que nadie puede validar, y la pregunta que uno siempre se debe hacer, ¿dónde están los datos? Puedo acceder a ellos quizás desde el SAP, desde el Excel, de algún RP, de un CRM, de un Power BI, están actualizados, si son fiables, fidedignos. Por ejemplo, ¿no? Un porcentaje de órdenes de compra emitidas en menos de 24 horas o una semana. Este dato podría salir directo de un SAP, de un NetSuite, que es de Oracle, o el módulo de órdenes de compra en un RP, no tenemos como Odo, pero digamos, nos ponemos quizás en el caso de la empresa más pequeña, quizás tiene un SAP Business One o un RP más básico, o simplemente todo lo maneja quizás en hojas de Excel, ¿no? ¿Cómo puede consolidar esos datos? ¿Cómo lo obtiene? ¿No? Es justamente clave tener esa capacidad de fuente de información, de tener la recopilación de esos datos, en todo caso trabajar también el registro, ¿no? Porque justamente eso es un insumo útil para poder comparar, para poder analizar, para poder ver exactamente cómo podemos medir y cómo podemos identificar oportunidades de mejora, ¿no? Y sobre todo, si lo podemos graficar mensualmente, entonces de esa forma se puede generar KPIs útiles. Luego tenemos la A, ¿no? De achievable o alcanzable. Aquí vamos a la pregunta más práctica. ¿Este KPI es realista con los recursos actuales? Muchas veces se cae en el error de pedir super KPIs o sobre todo poner objetivos que no consideran el contexto, la madurez del mercado, diversas situaciones que pueden ser factores externos, internos, que quizás lo hemos visto quizás en un análisis PESTEL, ¿no? Que evalúa los factores políticos, económicos, ambientales, entre otros, igual las fuerzas de Porter, ¿no? Que evalúa un poco más que nada el mercado. Entonces, por ejemplo, quiero reducir 50% los costos directos en 3 meses durante quizás una época de pandemia, de inflación que está afectando a nivel global o escasez de materias primas. Entonces, no podemos proyectar ese tipo de objetivos considerando ese tipo de situaciones, ¿no? Un KPI los debe retar, sí, es correcto, pero también debe ser viable, porque si no es viable no tiene mucha lógica. Entonces, se debe considerar nuestras herramientas, nuestras capacidades, nuestro tiempo disponible, nuestra cantidad de personal, cómo está el mercado a nivel de proveedores, la flexibilidad de nuestros contratos. O sea, hay muchos factores que debemos considerar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo un poco más similar podría ser reducir 10% quizás el costo de adquisición de empaques en los próximos 6 meses mediante renovación de contratos con los tres principales proveedores que tienen el 80% de la concentración, ¿no? Entonces, esto es más lógico, más real. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer con tácticas como consolidación, mejora de términos logísticos o diversificar con una alternativa más local. Entonces, aquí un KPI inalcanzable podría generar frustración, pero uno retador, lo más factible es que genere compromiso, ¿no? Que es lo que debemos buscar con ellos, sobre todo con nuestros equipos, con nuestra organización. Luego tenemos la R de relevante, ¿no? Esta parte es crucial porque este KPI está más conectado con una meta estratégica mayor. ¿Suma el negocio o es solo un número más, ¿no? Entonces hay que separar también qué objetivos son los más primordiales versus otros que son más secundarios, pero de igual son relevantes, ¿no? Entonces, muchos KPIs son decorativos, a veces se ponen en un dashboard y nunca se usan para tomar decisiones, y eso pasa cuando no están alineados a los objetivos del negocio. La pregunta es si el KPI reduce costos, si el KPI mejora la experiencia del cliente, aumenta eficiencia operativa, sostenibilidad. Todo KPI en realidad debe estar conectado con un resultado de negocio claro. Si no, mejor no lo midas, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser porcentaje de cumplimiento de entregas para productos críticos, materiales críticos durante campañas estacionales. Podría ser otro quizás cantidad de proveedores registrados en el sistema. En este caso, por ejemplo, no aporta en realidad, no se traduce como eficiencia o cobertura, porque ¿de qué me va a influir en realidad cuántos proveedores tengo registrados en el sistema, no?
En cambio, en la anterior sí es relevante para logística, para ventas, para satisfacción al cliente, para la gestión de la marca. Y luego tenemos la TS Timeout, o sea, con límite de tiempo. Y aquí en realidad es, bueno, ningún KPI está completo si no tiene un horizonte de tiempo definido. O sea, ¿cuándo se espera lograr el resultado? ¿Cuál es la frecuencia de la revisión? Los KPIs sin tiempo se vuelven en realidad promesas eternas, porque no sabes exactamente cuándo lo vas a lograr. Entonces, la idea aquí es definir fechas de corte, mensual, trimestral, semestral, anual, cuatrimestral, plazos de cumplimiento, periodos comparables. El tiempo también te permite hacer eso, ¿no? Comparación quizás mi desempeño versus el año anterior, versus el trimestre anterior y ver exactamente cómo ajusto, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser aumentar el 8% de la tasa de cumplimiento de entrega de proveedores estratégicos para diciembre de este año, o reducir los sobrecostos por órdenes urgentes en un 15% entre julio y octubre. Entonces aquí lo que se quiere más que nada señalar es que un KPI sin tiempo no puede ser priorizado. Y en esto de compras, en realidad el tiempo lo es todo, igual en la cadena de suministro. Cuanto más ágil, más rápido es mejor. Poniendo un ejemplo quizás más integrado de un KPI Smart, en compras vamos a unir todos los elementos que hemos visto anteriores en un solo ejemplo concreto, ¿no? A ver, reducir en un 10% el costo total de adquisición del top 5 de los proveedores estratégicos de materias primas en los próximos 6 meses, mediante reducciones de volumen y revisión logística. ¿Qué tiene este KPI? Es específico porque estamos hablando de un cierto número de proveedores, en este caso el top 5. Luego es medible porque se puede calcular del SAP o algún RP. Alcanzable porque vamos a usar herramientas reales como renegociación y análisis logístico. Relevante porque aporta la rentabilidad a la empresa y temporal porque ya hemos definido un plazo que es de 6 meses. Entonces un KPI es accionable, trazable, útil y así debían ser los que ustedes empiecen a aplicar desde hoy en sus áreas o prácticas o en su emprendimiento, ¿no? Aquí las recomendaciones finales serían asegurar que cada KPI tenga una fuente de datos validada, no trabajar con la intuición o con datos sueltos, definir quién es el responsable de cada indicador, si no hay dueño el KPI muere, establecer una frecuencia clara de revisión, el KPI debe respirarse cada mes, cada quincena, no cada semestre, y por favor, evitemos quizás KPIs un poco flojos o laxos como mejorar compras, eh, mejor decir quizás, prefiero reducir los tiempos de atención a requerimientos menores de 7 a 3 días, es decir, siempre especificar el tiempo, exactamente qué quieres reducir, cuál va a ser la acción que va a hacer, esa es la idea, ¿no? Entonces hay que recordar algo importante, un KPI no sirve para cumplir con la jefatura, sirve para guiarte, para enfocarte, para sobre todo mejorar, porque lo que estamos buscando con el KPI es mejorar en realidad. Y en áreas de compras o en áreas de supply chain, donde todo se mueve por tiempos, por precios, por relaciones con proveedores, un buen KPI puede marcar la diferencia entre una operación eficiente y una operación llena de cuellos de botella, sobrecostos, conflictos internos. Y bueno, ya entendemos quizás qué es un KPI, cómo debe estar diseñado bajo SMART, esta metodología, y qué rol cumple una gestión estratégica. Es momento de aterrizarlo a lo más importante. ¿Qué debemos medir realmente en compra? Perdón, ¿qué debemos medir realmente? Sí, estimados, un momento, por favor. Vamos a esperar que nuestro docente pueda revisar su conexión. A ver, un minuto para que pueda volver a conectarse, ¿sí? Muchas gracias por el aviso, Isaías. Gracias. Disculpen chicos, había un problema de internet. Voy a compartir nuevamente.
Chicos, disculpen, sino que hubo un problema del internet y bueno, hubo ahí un corte. Entonces, volviendo al punto en el que me quedé, ya hemos entendido que es un KPI, cómo debe estar diseñado bajo esta metodología y seamos honestos, en realidad pocas empresas lo aplican o lo aplican de forma correcta y lo que queremos hoy es romper este círculo. Queremos KPIs vivos, útiles, accionables, que nos sirvan para tomar decisiones concretas. Y la pregunta aquí sería, ¿qué deberíamos medir, no? Y para eso vamos a revisar 6 KPIs fundamentales que hoy por hoy están presentes en las mejores áreas de compras, tanto del sector privado como público, y también en grandes transnacionales, como en las empresas peruanas, porque permiten mejorar ahorros, tiempos, calidad de servicio, sostenibilidad. Y aquí vamos a ver el primero, ¿no? El costo total de la adquisición o el total cost of ownership. ¿Qué mide, no? Es el costo total que implica adquirir un producto o un servicio, no solo el precio unitario, sino todo lo que se viene detrás, el flete, los impuestos, almacenamiento, seguros, penalidades, tiempo de uso y hasta los costos ocultos como fallas o devoluciones. Entonces, lo importante del KPI es tener una fórmula, ¿no? En este caso, usualmente la fórmula es la suma total entre el precio, entre los costos logísticos, entre los impuestos y el almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, quizás algo más práctico podría ser, imaginaos una universidad necesite comprar laptops para sus laboratorios y un proveedor te ofrece por laptop 2.500 soles por unidad y otro proveedor B me ofrece 2.800, pero este que me ofrece 2.800 me está incluyendo tanto el servicio de envío, la garantía extendida por 3 años, mantenimiento preventivo, reposición en caso hubiera alguna falla, y en cambio el otro simplemente me está ofreciendo la laptop sin nada adicional. Entonces, si yo evalúo los beneficios adicionales, que también son costos que se añaden al producto, claramente el que tiene un mejor TCO o un total costo de propiedad es el segundo, porque me da mayor valor. Entonces, aquí la conclusión es, si solo miramos el precio, corremos el riesgo de seleccionar opciones más baratas, pero más caras en el largo plazo. Entonces, el TCO es un KPI ideal para procesos donde el impacto económico va más allá de la orden de compra. Luego tenemos el siguiente KPI, que es el porcentaje de ahorro logrado. ¿Qué mide? ¿Cuál es la métrica, no? La eficiencia más que nada en la gestión de los presupuestos. Nos permite saber si logramos negociaciones favorables, descuentos por volumen o mejoras en las condiciones comerciales. Y la fórmula aquí que aplicamos es el presupuesto inicial que tenemos versus el monto final entre el presupuesto por 100. Por 100 es más que nada para porcentualizarlo, ¿no? Supongamos que Casa Andina necesita renovar uniformes para sus 30 hoteles, presupuestan 90.000, pero ellos en el proceso de licitación adjudican por 75.000 gracias a una licitación competitiva y a que consolidaron el pedido por región, es decir, sumaron todos los requerimientos de todas sus sedes, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron es lograr un ahorro, ¿no? Si aplicamos la fórmula, simplemente sacándolo así rápidamente es 16.7%, ¿no? Su presupuesto inicial de 90.000 menos los 75.000 entre 90.000 por 100, ¿no? Entonces aquí lo importante es ahorrar no significa recortar. Un KPI de ahorro solo tiene sentido si la calidad, los tiempos y los resultados se mantienen. El ahorro también debe ser sostenible y no un parche. Este KPI en realidad es perfecto para presentar resultados a gerencia general, justificar la gestión. Sobre todo aquí es donde ves tu acción, ¿no? Tu obrar, cómo estás gestionando, tu capacidad de negociación y permite también proyectar impactos en la rentabilidad. Luego tenemos el tiempo de ciclo de compra, que mide el número de días que transcurren desde que solicita una compra hasta que se concreta la orden. Este KPI refleja la eficiencia del proceso interno, no del proveedor. Acá la fórmula es más simple, ¿no? Es la fecha de la orden versus la fecha de solicitud para medir el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si mi proceso tarda 40 días entre el requerimiento, la cotización, la aprobación y la emisión de la orden, este KPI me permite revelar, ¿no? Una lentitud interna peligrosa, sobre todo si es un requerimiento crítico. También nos permite quizás rediseñar el flujo, quitar pasos innecesarios,
ajustar o mejorar tiempos de respuesta, que yo considero que es clave, ¿no? Porque el área de compras, que mejora su ciclo de compra, mejora también su impacto en toda la operación, ¿no? La idea siempre es ser más ágiles. Luego tenemos el porcentaje de entregas a tiempo, que lo que busca es medir el cumplimiento del proveedor respecto a los plazos pactados, es decir, cuántas entregas llegan puntuales. Y la fórmula es muy sencilla en realidad. El número de entregas puntuales entre el total de entregas por 100, ¿no? Si en caso lo queremos porcentualizar. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tenemos a una empresa del rubro retail de farmacias que al gestionar sus medicamentos para sus más de 1.800 locales necesita trabajar como operadores logísticos que entrega tiempos en provincia como Huánuco o Abancay. Un KPI del 92% puede ser aceptable o uno del 60% alarmante, ¿no? Aquí más que nada lo que nos permite es semaforizar, es decir, saber exactamente cuál sería o sea, un porcentaje aceptable, otro quizás regular. Nos permite también ayudar a decidir qué proveedores sostener, cuáles reforzar, cuáles reemplazar. También combinar con penalidades o premios por cumplimiento. Eso permite que incluso se vuelva más poderoso, ¿no? Porque si incentivamos al proveedor, permite quizás un mejor desempeño durante su ejecución del servicio, ¿no? De cara a nosotros. Otro que tenemos también es el nivel de cumplimiento del proveedor. ¿Qué, no, qué mide en realidad? ¿Qué mide la calidad del servicio recibido en función al contrato, o sea, a sus especificaciones técnicas, hacia el empaque que han entregado es correcto, a la cantidad completa? Es decir, no tiene una observación, no tiene un reclamo, una gestión de devolución que se tenga que hacer. Y aquí lo que buscamos es medir, formulándolo, el número de incumplimientos, ¿no? Versus el total de entregas que se ha tenido por 100. Por ejemplo, o sea, una universidad contrata un proveedor para servicios de impresión de libros, pero si estos libros llegan con errores en la tinta, un mal empastado o algo, una hoja está faltando, entonces aquí lo que nos va a permitir este KPI es medir y evidenciar sobre todo el incumplimiento de tal proveedor y en todo caso solicitamos una corrección al proveedor, podemos aplicar una penalidad o simplemente buscamos trabajar con otro, ¿no? Entonces aquí también es muy útil porque también evaluamos al proveedor, medimos su desempeño, su SLA y sobre todo aquí si vamos a trabajar con contratos marco, nos permite también evaluar si efectivamente conviene hacer una renovación de dicho contrato, es decir, renovación del convenio, del servicio, ¿no? Por eso hacemos contratos de 1 año, 2 años, 3 años, y justamente evidenciamos el desempeño con datos, ¿no? Y también le podemos hacer así, de esta forma, el reclamo al proveedor. Otro KPI muy útil, que bueno, depende mucho del tipo de empresa, es el porcentaje de contratos con cláusulas ESG, que más que nada hasta que tiene que ver con la sostenibilidad, es con el tema social, ambiental, de gobernanza, y que mide, que evalúa que esté tan alineado nuestra supply chain, nuestra cadena de suministro con políticas de sostenibilidad, de ética, de responsabilidad social. Y aquí lo que vamos a medir exactamente es el número de contratos que tengan estas cláusulas a favor de la sostenibilidad versus el total de contratos que tenemos. Esto en realidad es muy útil para empresas que cotizan en bolsa o manejan bonos verdes. ¿Por qué? Porque de esta manera las empresas van a buscar también exigir a sus proveedores y a su cadena de valor que cumplan con prácticas sostenibles, que no empleen, por ejemplo, mano de obra infantil, que reporten huella de carbono, que tengan una cadena de valor también sostenible. Y este capítulo en realidad es más exigido en licitaciones internacionales, en donaciones corporativas, o para un estandarizo o algún reporte de sostenibilidad, que más que nada en realidad van para empresas que cotizan en bolsa, porque sí o sí hoy en día es mandatorio manejar ya criterios ESG, ¿no? Y entonces, no es cualquier cosa lo que debemos medir, ¿no? Debemos medir lo que impacta el negocio, lo que podemos controlar, lo que nos ayuda a anticipar riesgos, a mejorar resultados. Y estos 6 KPIs en realidad no son los únicos que existen, pero son una excelente base para iniciar. Les recomiendo también que evalúen en sus propias empresas o en sus negocios si los tienen, los miden bien, si se usan para tomar decisiones. Porque recuerden, un KPI sin acción que es solo un número, es un KPI con propósito, es un poder más estratégico. Y bueno, ya llegamos más a un punto clave en nuestra sesión, que es la visualización de los KPIs. Ya que definimos qué indicadores debemos tener, cómo diseñarlos correctamente bajo el enfoque SMART,
cuáles son los más relevantes para la gestión de compras. Ahora viene una pregunta un poco más práctica. ¿Cómo los visualizamos de forma útil, comprensible y accionable? Porque si no los visualizamos bien, los datos se pierden. Si los datos se pierden, no hay decisiones informadas, no hay análisis. Imaginemos una organización que sí tiene KPIs, los tiene un Excel, lo tiene separado por categorías, lo tiene actualizado cada semana, pero nadie lo revisa, nadie lo discute. Cuando algo se sale de control, nadie asume y ya es tarde. Y justamente esa es la diferencia entre tener KPIs y entre tener un sistema real de monitoreo visual, monitoreo dinámico, y aquí entran los tableros o los dashboards. Un dashboard es una herramienta visual que consolida múltiples indicadores en una sola pantalla. Nos permite hacer seguimiento en tiempo real desde cualquier ubicación de todo lo que está ocurriendo con nuestros procesos, con nuestros proveedores, nuestros resultados. Ahora bien, no se trata de poner muchas gráficas en realidad o que sea una gráfica bonita, sino un buen dashboard debe cumplir con 4 funciones esenciales que vamos a revisar a fondo una por una. Lo primero y lo más relevante, un semáforo de riesgo, ver dónde está el problema y rápidamente. Lo primero que darnos un buen tablero de KPIs es una claridad inmediata sobre las áreas críticas. No se trata de perder tiempo revisando tablas, informes densos. El dashboard debe mostrarnos al instante un semáforo visual, una alerta visual, dónde están los indicadores fuera de control. Por ejemplo, si el porcentaje de entregas a tiempo baja del 90%, aparece en rojo. Si el TCO o costo total de adquisición de una categoría clave sube a 15% por encima del promedio histórico, también debe marcarse. Si el tiempo de ciclo de compra se duplicó esta semana respecto al mes pasado, también se debe resaltar en amarillo. ¿Por qué? Porque esto permite también una gestión proactiva y no reactiva. Y más importante, aún nos permite priorizar, porque no todo requiere atención inmediata. Hay que saber exactamente dónde necesitamos esfuerzos, energías. El dashboard nos dice, aquí está el foco, aquí es donde debes actuar primero. La dos, las tendencias históricas, anticiparse más al problema. Y la segunda gran ventaja es que nos permite también mirar hacia atrás, hacia adelante, no solo lo que está pasando hoy, sino cómo llegamos aquí, hacia dónde podríamos ir si seguimos con esta tendencia. El análisis histórico de KPIs responde a preguntas como el porcentaje de ahorro logrado está mejorando, está cayendo, cumplimiento de contratos por proveedor cada trimestre, hay estacionalidades en los incumplimientos o en los sobrecostos. Por ejemplo, podríamos notar que todos los años en diciembre el lead time de compras se alarga por congestión logística. Esa tendencia también nos permite anticipar la sobrecompra en noviembre, negociar mejores condiciones y evitar rupturas de stock en fin de año. Entonces, si esa es la tendencia, también nos permite mitigar riesgos, o sea, permite convertir también los datos en una brújula. Ya no manejamos con los ojos cerrados, tenemos visión estratégica del panorama. Otro punto bien interesante también es la comparación detallada o el benchmark interno y externo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Que un tablero también nos permite ir más allá del promedio, permite comparar el desempeño entre proveedores, entre nuestras unidades de negocio, entre nuestras categorías, entre zonas, cómo compite Perú versus una oficina que está en Ecuador o en Brasil, cómo está la categoría de materiales directos versus indirectos, cómo están mis unidades de negocio. eh, Esto es muy útil en realidad para tomar decisiones con base a evidencia, o sea, ¿cuál de mis proveedores de caja de cartón entrega más rápido, con menos errores, menor costo? ¿Qué sede está comprando mejor? ¿Qué equipo está desempeñándose mejor? ¿Cuál está generando más devoluciones? ¿Cómo se comporta el cumplimiento ESG en mi cadena versus la cadena internacional? Estas comparaciones en realidad nos permiten ajustar contratos, renegociar condiciones, cambiar de proveedor si es necesario, con un argumento sólido en la mano. La decisión final del TCO y del peso estratégico va a depender de esto realmente, ¿no? La idea es que sin una visualización clara no hay forma de decidir bien. Y la cuarta gran funcionalidad de un dashboard moderno es la automatización de alertas. No podemos depender solo del monitoreo humano. Un buen sistema también permite configurar umbrales críticos, enviar notificaciones automáticas cuando se superan. Por ejemplo, si el gasto en servicios logísticos excede el presupuesto mensual, salta una alerta al jefe de compras. Si un proveedor no entrega en 2 pedidos consecutivos, se notifica calidad y a cumplimiento. Si un contrato llega a vencimiento sin renovación, el sistema lanza una alerta al área legal. Estas alertas permiten que los equipos respondan rápido, incluso antes de que el daño ocurra. Y ojo, estas funciones ya están disponibles en herramientas como Power BI, Tableau,
SAP, Analytics, incluso dashboards básicos, de Google Data Studio o formularios de Google Sheets. Entonces, lo importante no es la herramienta per se, es la lógica detrás. O sea, ¿cuál es la lógica de hacer la herramienta? ¿No? Que el equipo tenga la visibilidad, el foco, la capacidad de edición inmediata. En resumen, no es un archivo más. El dashboard es una herramienta que transforma la gestión operativa en una gestión estratégica. Cuando el área de compras tiene visibilidad en tiempo real de sus KPIs, puede justificar renegociaciones, defender decisiones, prever quiebres de stock, corregir desviaciones sin necesidad de reuniones eternas y sobre todo demostrar valor con resultados concretos. Después de haber visto qué indicadores se usan y cómo visualizarlos, ahora quiero que aterricemos todo ese conocimiento en un ejemplo concreto. Este es un tablero mensual del área de compras que resume en una sola página los KPIs claves del mes, sus valores actuales, la meta esperada y el estado de cada uno, según los resultados obtenidos. Este tipo de tablero, a veces llamado también Dash de control operativo, se convierte en una herramienta de gestión crítica para cualquier jefatura de compras. ¿Por qué? Porque permite saber rápidamente qué se está haciendo bien, qué hay que mejorar, qué está fallando seriamente, y toda una lectura de 2 minutos. Vamos a analizarlo quizás juntos por secciones. Comencemos quizás con los KPIs principales del último mes. Aquí más que nada me estoy centrando en los datos. Probablemente si entramos quizás con Power BI, podemos verlo quizás gráficamente o visualmente con estadísticas o hay diversos tipos de gráfica, ¿no? Gráfica de la torta, gráfica lineal, va a depender mucho también de exactamente el indicador que manejemos y qué queremos ver, ¿no? Pero aquí más que nada lo que quiero que evaluemos es los datos, porque lo que es relevante del dashboard son los datos y qué decisiones tomamos con eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el costo total de adquisición. El área de compras ha cerrado el mes con un TCO de 1.250.000. La meta, ¿cuál era? No superar los 1.300.000. ¿Cuál sería el resultado? Cumple. ¿Por qué? Esto es importante porque nos muestra un buen control presupuestal. No hay sobrecostos, no hay un desvío grande en lo que respecta al total invertido en compras. Sin embargo, aún falta revisar la composición de ese TCO para ver si hay mejoras internas posibles. Es decir, podemos ver un resultado quizás positivo, pero hay que evaluar internamente o ver la profundidad de ello, ¿no? Si hay algún ajuste que hacer o también saber exactamente a qué se está debiendo. Luego tenemos el ahorro logrado en las negociaciones. Esto es un punto muy relevante, ¿no? Aquí tenemos quizás un resultado muy positivo, un 8.2% de ahorro sobre el presupuesto inicial y la meta era al menos de 6, entonces el resultado aquí lo supera. Esto habla mucho de la capacidad de negociación, la gestión activa de precios, uso de herramientas, de strategic sourcing como contratos marco, licitaciones competitivas, compras por volumen. Es un dato que en sí mismo no solo refleja el ahorro, sino también sino también la estrategia. Y usualmente las empresas lo que más miden va a ser la capacidad de ahorro que tú generes, más allá de cualquier otro indicador, porque lamentablemente lo que siempre vamos a buscar es más rentabilidad, y para tener más rentabilidad el ahorro es clave, más en tus costos. Luego tenemos el tiempo promedio de compra, es decir, en este caso el indicador se ubicó en 12 días promedio, cuando la meta es lograr tiempos de ciclo iguales a o menores a 10 días. ¿Qué pasa aquí? Tenemos 2 días fuera, entonces aquí hay que buscar ajustar, ¿no? Aquí hay una señal de alerta leve, que, bueno, podría deberse quizás a un retraso interno en aprobación o demora por parte de los proveedores, falta de planificación. No está fuera de control, pero depende del contexto. ¿Por qué? Porque hay empresas en las cuales que tú te demores 2 días, estás matando a tu cliente, ¿no? Entonces hay que saber exactamente cuál es la causa, ¿no? Hacer quizás un diagrama de raíz, saber exactamente qué tipo de análisis hay que hacer, qué acción preventiva tomar, por qué si este tiempo se sigue alargando, quizás podría terminar afectando la continuidad de las operaciones o generar quizás compras urgentes con sobreprecio. Y eso es lo que debemos evitar totalmente, porque es donde perdemos. Tenemos el cuarto KPI principal, que es el porcentaje de entregas a tiempo de proveedores. Aquí sí tenemos un punto crítico, porque solo el 80% de entregas llegaron a la fecha acordada, cuando la meta mínimo es 95%. Aquí es riesgoso, ¿no? Y eso significa que 1 de cada 7 entregas llega tarde, lo cual es muy riesgoso. Si se trata de insumos críticos, productos para clientes o materiales que impactan producción. Esta métrica es una invitación también a sentarse con los proveedores clave, revisar las cláusulas contractuales, saber exactamente a qué se debe el cuello logístico, el cuello de botella que viene si por mi lado o por el lado de él, o evaluar también si
efectivamente el proveedor no se está desempeñando de forma correcta o tengo que cambiar de proveedor, y si el cumplimiento también es reincidente, ¿no? Entonces hay que evaluar también eso. Por último, también tenemos el porcentaje de contratos con cláusula ESG, que tenemos un avance del 40%, cuando la meta era llegar al 60%, eso es un indicador más anual. Aquí lo que tenemos es que hay un riesgo. Esta KPI en realidad es relativamente nuevo en muchas empresas, pero cada vez más importante. Se refiere a cuántos de esos contratos incorporan un compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente, con la responsabilidad social, con la gobernanza. Esto puede incluir cosas como manejo adecuado de residuos, cláusulas contra el trabajo infantil, las prácticas de gobernanza ética. ¿Por qué importa? Porque cada vez más empresas trabajan con cadenas de abastecimiento responsables, no tener cláusulas ESG puede impedir alianzas con clientes grandes o limitar la reputación institucional. Y luego tenemos el análisis de la tendencia, ¿no? Si vemos en el gráfico, vemos una tendencia de ahorro mensual ascendente, que es muy positivo porque demuestra que hay aprendizaje acumulado, una mejora continua en la gestión de compras, también nos permite reflejar mejores procesos de licitación, consolidación de pedidos, uso de datos históricos para negociar más eficientemente. Este tipo de análisis de tendencia es clave porque nos permite defender ante la gerencia que no solo cumplimos una meta puntual, sino que venimos mejorando de forma sostenida y también nos ayuda a justificar las capacitaciones o recursos. Por ejemplo, desde que limitamos el sistema de homologación y matrices comparativas, nuestro ahorro ha aumentado 2 puntos por trimestre. Entonces, este tipo de argumento que he mencionado se construye con datos acumulados y no solo con la imagen visual de un mes específico. Y ese tablero, que sea sencillo, muestra el poder de los KPIs bien estructurados, nos permite saber dónde estamos fuertes, dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que actuar ya, y lo mejor es que este tipo de tablero puede generarse con Excel, con Power BI, Google Data Studio, incluso hay ERPs que ya lo generan automáticamente esto. No se requiere tampoco un sistema millonario para empezar a medir y visualizar bien, o sea, hay formas de uno mismo gestionar, establecer sus indicadores. Lo que sí se requiere en realidad es disciplina, constancia, cultura organizacional para comprometernos a eso. Y justamente viene eso con el compromiso de gestión, ¿no? Porque hay que recordar algo, lo que no se mide no se mejora, pero lo que se mide bien se gestiona con inteligencia. Muy bien, ahora entramos a la segunda gran parte de esta clase, que es la transformación digital en compras, ¿no? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué digitalizar el proceso de compras? ¿Qué ganamos realmente? Y ojo, no hablo de moda tecnológica, estamos hablando de algo esencial para la supervivencia, eficiencia, la sostenibilidad de cualquier organización moderna. Digitalizar ahora no es un lujo, es una necesidad y vamos a desglosarlo. Lo primero que nos permite la digitalización es automatizar todas estas tareas operativas, manuales, lentas, rutinarias, que muchas veces consumen horas de todo el equipo, sin generar ningún valor. Ya hablo de esto, ¿no? Quizás tener tu formulario de Excel para registrar pedidos de compra uno por uno, llenar la orden de compra manualmente. De hecho, es una experiencia que yo pasé al inicio cuando empezaba como practicante. Eh, Lamentablemente también requiere, o sea, depende mucho de la inversión, la madurez de la empresa, y todo se gestiona quizás por Excel. ¿Y qué sucedía? ¿No? Que uno tenía que descargar un formulario en el cual uno tenía que llenar todo su requerimiento manualmente, es decir, escribía o digitaba número uno, requiero la tal, monto tal, y así pasando fila por fila hasta llenar todo el requerimiento, ¿no? Igual pasaba con la orden de compra, llenarla de la misma forma, también verificar, bueno, antiguamente incluso había las propuestas en las licitaciones llegaban en un sobre sellado a una mesa de partes y ahí se verificaba la condición mano a mano, que bueno, hasta ahora sí se sigue manejando esa forma, principalmente también en el Estado, pero considerando que ya estamos en 2025, la idea también es un poco reducir el papel, ¿no? Ir más a lo digital. O, por ejemplo, ¿no? Tener que llamar, escribir a cada proveedor para confirmar una entrega. Y justamente hoy en día ya tenemos plataformas como el SAP, el Oracle, Coupa, que probablemente recién habrán escuchado, incluso soluciones más locales como Omnia o Nubix, que justamente permiten automatizar, o sea, es decir, los pedidos se generan automáticamente a partir de los requerimientos, es decir, ya hay requerimientos proyectados, las órdenes de compra salen con flujos de aprobación ya configurados y los proveedores cargan sus cotizaciones directamente en un portal.
Es decir, ya el equipo de compras, la idea es que ya no pierda tiempo copiando y pegando, digitando, y puede enfocarse más que nada en hacer análisis, en tomar una decisión más estratégica. La segunda gran ventaja es que digitalizar ayuda a reducir errores humanos, porque en realidad el error humano puede conllevar a ser una fuente frecuente de pérdida económica, un conflicto interno, un problema ante una auditoría, una mala imagen frente a proveedores. ¿Y cuáles son los errores típicos que uno ve? Quizás pedir la cantidad equivocada, registrar mal una fecha, asignar mal un gasto a un centro de costo incorrecto. O sea, son errores muy comunes de o sea, lo que aparentemente suena, y sobre todo cuando se trabaja con múltiples sistemas, ¿no? Planillas manuales, procesos no estandarizados, falta de política de compras o una política de compras muy incipiente, muy básica. Y la idea es que al organizar los datos se validan automáticamente, se puede generar alertas si sale algo del rango permitido, evitar la duplicación de trabajo, no pasos duplicados. Es decir, un sistema trabaja como un copiloto que ayuda a asegurar que las cosas se hagan bien desde el inicio. Nos permite también establecer candados necesarios. Otro beneficio muy relevante y quizás uno de los más estratégicos es que la digitalización mejora la trazabilidad, el seguimiento completo de un proceso. ¿Por qué? Porque nos permite saber exactamente quién lo pide, cuándo lo pide y a quién le pide, quién aprueba cada etapa, dónde está cada orden en este momento. Y si hubo algún cambio, alguna adenda, alguna enmienda dentro del proceso, ¿quién lo hizo y por qué? ¿Cuál es la justificación? Y eso es muy clave en realidad en auditorías, en revisión de proveedores, en analizar el gasto, en cumplimiento normativo. Por ejemplo, en compras públicas o algún fondo internacional, tienes que saber exactamente todo lo que ya he mencionado, pero sobre todo evidenciarlo, ¿no? Porque en auditorías sí o sí te van a pedir toda esa información, y la trazabilidad también ayuda a tomar decisiones rápidas, sin depender de un correo, de una llamada, de un archivo escondido, una carpeta personal. Y algo clave es tener control, no es solo una cuestión de confianza, es una forma de blindar a la organización frente a un riesgo operativo, ¿no? A un fraude, a una pérdida de información. Y otro que sí considero quizás el beneficio más poderoso de todos es liberar tiempo estratégico. Cuando quitamos encima las tareas operativas, reducimos los errores y tenemos una muy buena trazabilidad. Entonces, un equipo de compras se enfoca en lo que realmente genera valor, negociar estratégicamente, desarrollar proveedores, hacer análisis de gasto. Aquí sí me quiero detener un momento. Análisis de gasto es, a veces pasa que las empresas simplemente ejecutan, son reactivos, pero no analizan exactamente en lo que gastan y por qué gastan esa cantidad, ¿no? No ven ese análisis. Justamente esto es muy clave por parte de un comprador. También que pueda participar en decisiones de inversión, y sobre todo alinear gestión de compras con objetivos generales de negocio. Usualmente hay un indicador financiero que se llama EBITDA, y esto es muy relevante en empresas de consumo masivo que estén muy enfocadas en economías de escala. Entonces, todo lo que pueda generar un ahorro es clave, y justamente el propósito de compras no es comprar barato, sino comprar de forma inteligente. Y para eso se necesita tiempo, se necesita análisis, se necesita visión. Digitalizar el proceso es lo que permite que un área que antes era 100% operativa se convierta en un aliado estratégico para la dirección general. En resumen, digitalizar compras permite transformar por completo la manera como trabajamos, nos da eficiencia operativa, reduce riesgos, mejora el control, libera la capacidad analítica y estratégica. Y lo mejor de todo es que no es un proceso costoso si se planifica bien. Muchas organizaciones hoy están empezando con herramientas básicas, por ejemplo, con el Power BI y las automatizaciones en Excel, que es lo más básico, ¿no? Y bueno, usan el SharePoint de Microsoft para el tema de almacenar los expedientes, pero poco a poco ya se está migrando a bueno, plataformas en realidad más robustas. Pero lo importante no es tener el mejor sistema en realidad, sino es simplemente comenzar a migrar desde lo manual hacia lo inteligente. Y bueno, en este punto de clase vamos a detenernos a hacer una decisión crítica, pero que muchas veces pasa desapercibida en el día a día del área de compras. Porque una cosa es ejecutar una orden y otra muy distinta es generar valor. Y esa diferencia se refleja también en el tipo de proceso que usamos. Y eso es en el mundo de la gestión de compras. Existen dos grandes marcos de trabajo que debemos diferenciar con claridad. Eh, Uno es el proceso Procure to Pay, o conocido como P2P o P2P, o P2P si lo quieren, si lo vamos a decir, digamos, en español.
y el proceso Source to Pay, ¿no? O S2P. Ambos modelos coexisten, ninguno es mejor que el otro por sí solo, pero la clave también es entender cuándo aplicar cada uno, cómo se complementa y qué valor genera en el negocio. Primero, el enfoque de Procure to Pay. El proceso Procure to Pay es el que tradicionalmente conocemos en cualquier área operativa de compras. Inicia con una solicitud de compra, avanza con la requisición, con la aprobación, la emisión de la orden de compra, la recepción del producto o servicio y finalmente el pago al proveedor. Es un proceso muy orientado a la ejecución, al cumplimiento administrativo. Se basa principalmente como objetivo en la eficiencia operativa, ¿no? Es decir, que la compra fluye sin error, sin demora, sin cuello de botella, y este proceso es fundamental para ir al día a día. Permite controlar presupuestos, evita compras directas o sin orden, garantiza que el proveedor sea pagado de forma ordenada, pero su nivel de madurez es táctico operacional. Es decir, no analiza si estamos comprando bien, si podríamos ahorrar más, si existe un proveedor con mejor desempeño, si estamos alineados a objetivos mayores con sostenibilidad e inversión. Eh, Más que nada, esto se centra en la parte operativa, en que garantizar que el proceso fluya sin inconvenientes. Es decir, se apoya principalmente en herramientas tradicionales como el ERP, los sistemas contables o alguna plataforma EDI que permita conectar el pedido con la parte de facturación de finanzas. Y esto, por ejemplo, en NetSuite, entre el más básico se centra en eso, simplemente, por ejemplo, SAP tienes el Solpet, Solpet luego pasa a orden de compra, hasta llegar a la etapa de bill o invoice, bueno, que ahí creces la factura y llega esto al área financiera, ¿no? Y lo que sucede acá es que el área de compras que solo opera en modo P2P termina siendo percibida como una unidad operativa, no estratégica, porque no te permite ver más allá de eso, ¿no? Y aquí vamos con el proceso Source to Pay, que es el más moderno y robusto. O sea, el S2P en realidad ya incluye dentro de sí misma todo el proceso del Procure to Pay, pero lo expande hacia etapas previas y mucho más estratégicas. Es decir, esto empieza antes de la solicitud misma, antes del requerimiento de compra, empieza con el sourcing, es decir, con la identificación, la evaluación, la selección de proveedores clave. Aquí se usan también las herramientas que hemos visto antes, que era el RFI para mapear el mercado, el RFP para recibir propuestas estructuradas, el RFQ para negociar precios y plataformas de contrato, de performance, de cumplimiento, de seguimiento. Y el proceso Source to Pay también gestiona aspectos como la categorización del gasto, saber exactamente dónde va mi gasto. Nos permite también homologar, desarrollar proveedores, nos permite la sostenibilidad en la cadena, el cumplimiento de normas corporativas y legales, due diligence, y su objetivo más que nada es alinear las compras con la estrategia global de la empresa, es decir, generar ahorro sostenible, reducir riesgos operativos, impulsar la innovación desde los proveedores, cumplir con marcos regulatorios, y en cuanto a su madurez, este modelo opera a un nivel más estratégico, a diferencia de la parte operativa de Procure to Pay, pero más estratégico transformacional y requiere plataformas muy avanzadas o una suite de compras integradas, es decir, un SAP Ariba, un Coupa, un Jagger, que incluyen en realidad modelos predictivos, usan Machine Learning, dashboard de performance, gestión documental digital, trazabilidad muy avanzada. Es decir, mientras que el Procure to Pay asegura que compres, el Source to Pay asegura que compres bien, de forma alineada, eficiente y sostenible, es decir, le da más valor. Entonces, hay que ponerlo así, ¿no? El P2P asegura que la máquina funcione, en cambio el Source to Pay se pregunta si esa máquina es la correcta, si está bien calibrada, si está dando los resultados que esperamos a largo plazo. El primero responde a la pregunta, ¿ya se compró? Mientras que el segundo responde, ¿vale la pena comprarlo? ¿Podemos hacerlo mejor? Y el primero más que nada busca ejecución, mientras que el segundo busca transformación. ¿Y por qué importa esto en nuestras organizaciones? Porque muchas empresas han quedado atascadas en el modo Procure to Pay. Simplemente buscan ejecutar, comprar, pagar, pero no generan ningún valor estratégico. Y eso genera varios riesgos. Compras repetidas sin análisis de gasto, proveedores con bajo desempeño, que se mantienen por inercia, oportunidades de ahorro desperdiciadas, incumplimientos normativos que terminan en sanciones o pérdidas de reputación. Implementar un enfoque source to pay no solo optimiza los costos, fortalece la toma de decisiones de alto nivel, profesionaliza el área de compras y la conecta con los objetivos estratégicos de la empresa. Estamos hablando de compras que no solo cumplen, sino que aportan valor, evitan riesgos y construyen una ventaja competitiva sostenible.
Y llegando a un punto clave en nuestra clase, o sea, quiero que vean también la evolución tecnológica del área de compras y quiero que pensemos por un momento esto. Todavía seguimos trabajando en esas compras y proveedores en Excel, porque si bien el Excel es una herramienta valiosa, potente, versátil, llega un momento en que ya no es suficiente, sus capacidades son más limitadas para tomar decisiones estratégicas o escalar la operación o mantener la competitividad. Y hoy en día, ya las empresas que lideran sus industrias no usan hojas de cálculo para planificar compras millonarias. En realidad utilizan ya plataformas integradas con la guía, con la automatización, la analítica, la trazabilidad de tiempo real. Y justamente esas herramientas se conocen, como hemos mencionado, las plataformas Source to Pay o Procurement Analytics, que permiten pasar del seguimiento manual a la gestión predictiva y proactiva del gasto. ¿Y cuáles son las herramientas líderes del mercado de hoy? O sea, basándonos también en análisis de consultoras como Gartner o universidades como Michigan State, que, bueno, estas son las plataformas más utilizadas a nivel global, según el tipo de su organización y el nivel de madurez digital que podamos tener, ¿no? Una de las más consolidadas y extendidas a nivel global en la gestión estratégica de compras es el SAP Ariba, que es una solución que forma parte de todo el ecosistema de SAP, lo que significa que se integra de forma nativa con módulos financieros, logísticos y contables del SAP ERP, aunque también puede trabajar con otros sistemas, pero lo que realmente distingue a Ariba no solo es la capacidad técnica, sino su enfoque estratégico para empresas que operan en múltiples países con una gran cantidad de proveedores y necesitan un control total sobre toda la cadena de suministro. ¿Y qué es lo que hace el SAP Ariba? El SAP Ariba gestiona todo el ciclo completo de compras de principio a fin conocido como Source to Pay, es decir, desde el sourcing, identificar proveedores, lanzar procesos, RFI, RFP, RFQ, permite comparar propuestas, tomar decisiones estructuradas, permite gestionar contratos digitales con cláusulas, fechas de renovación, penalidades, documentos adjuntos, permite también la administración de las órdenes de compra, las recepciones, las entregas. La facturación también lo permite enlazar con el área financiera para el tema de pagos, según el cronograma, el cumplimiento que se tenga. Además, todo este proceso ocurre dentro de una misma plataforma en la nube, con trazabilidad total y con millones de proveedores conectados a su Ariba Network, una red empresarial donde puedes buscar, homologar y validar a nuevos proveedores sin empezar de cero. Características clave que lo hacen único, integración profunda con el SAP RP, ¿no? Ideal para empresas que ya usan el SAP, sus módulos de finanzas, de logística, de HR, de inventarios, también nos permite tener una analítica avanzada con un panel de control que permite ver tendencias de gasto, identificar los proveedores críticos, detectar cuellos de botella, riesgos contractuales. Nos permite también automatizar los contratos, es decir, podemos configurar incluso una plantilla legal, ¿no? Agregar campos dinámicos, programar alertas para renovaciones o vencimientos, registrar hitos de cumplimiento. También es muy útil para empresas que deben rendir cuentas a auditores internos o algún ente regulador, un comité de gobierno corporativo. ¿Y para qué está pensada el SAP Ariba? O sea, el SAP Ariba en realidad es una herramienta costosa, pero es ideal para empresas grandes, multinacionales o con una operación muy compleja. Y si tienes que manejar compras en más de un país, en más de una moneda, con diferentes condiciones comerciales y cadenas de aprobación descentralizadas, el ARIA te permite unificar todo un solo sistema. También es útil en sectores como la industria farmacéutica, consumo masivo, minería, energía, retail internacional. Incluso en América Latina, muchas filiales regionales ya están migrando sus sistemas hacia arriba como parte de una estrategia de digitalización global. Y luego vamos a ir con otra plataforma que es más moderna, más ágil, más estratégica, que también está marcando tendencia, que es Coupa. Coupa no es solo una plataforma para gestionar compras, es una herramienta para controlar y optimizar todo el gasto empresarial, desde la solicitud inicial hasta el pago final, integrando datos financieros, presupuestales y logísticos en un solo lugar. Su principal fortaleza está en ayudarnos a comprar de forma inteligente y consciente, usando tecnología para evitar fugas de dinero, identificar patrones de gasto, asegurar que cada sol invertido o cada dólar genere valor real para la organización. ¿Qué es lo que hace Coupa? ¿Por qué es tan potente? Y lo que pasa con Coupa es que está 100% basada en la nube. Esto significa que se actualiza automáticamente, se adapta rápido a cada organización y permite trabajar de forma colaborativa desde cualquier lugar del mundo. Sus funcionalidades clave incluyen alertas automáticas en tiempo real. Si un usuario intenta, por ejemplo, hacer una compra fuera del catálogo aprobado de presupuesto autorizado, inmediatamente se envía una alerta al responsable, supervisor de esta persona,
para que sepa exactamente lo que está sucediendo. También tenemos la visibilidad total del gasto por la categoría, el centro de costo, o el del proyecto, la unidad operativa, el proveedor. Nos permite también predecir ahorros, es decir, usamos la IA basada en un patrón de compra de miles de empresas alrededor del mundo. Nos permite también integrarlo con el NetSuite, con el SAP, con Oracle, con Microsoft Dynamics, sin necesidad de un gran proyecto de implementación. También tiene un catálogo inteligente de productos y servicios que tú lo puedes filtrar por el desempeño del proveedor, por el histórico de precios, por la calificación del servicio, por condiciones comerciales previas. Y en las palabras, Coupa no solo automatiza, también te recomienda, te alerta, te enseña, y es como tener también un copiloto financiero que ayuda a cada operador a tomar mejores decisiones. ¿Y para qué tipo de empresas es ideal esta herramienta? Es especialmente recomendada para empresas medianas y grandes que quieren dejar atrás el modelo operativo tradicional y pasar a un enfoque de compras con valor estratégico. Funciona muy bien en organizaciones que ya tienen un cierto control financiero interno, pero quieren dar el salto a la automatización, necesitan consolidar la información dispersa, varios países, varias unidades, varios tipos de moneda, quieren controlar el gasto sin limitar la autonomía de sus usuarios, no tienen un RP como SAP, pero sí necesitan una herramienta que haga seguimiento completo del gasto. También es una de las favoritas en sectores de retail, servicios financieros, en tecnología. Lo más importante es que Coupa permite alinear el gasto con los objetivos estratégicos de la empresa, es decir, generar reportes de valor, automatizar controles que normalmente eran manuales y desgastantes. Si el SAP Ariba es quizás como una autopista robusta para manejar una operación global, Coupa es un GPS, ¿no? Un GPS más inteligente que no solo te lleva, sino que te dice cuándo ahorrar, por qué tomar otra ruta y cómo mejorar cada viaje. Y creo que es clave también que usemos las herramientas como soporte de análisis, sobre todo que nos ayuda a tomar una decisión más informada. Y Coupa es en esencia una plataforma que convierte cada compra en una decisión informada. Te muestra cuánto estás gastando de más, te sugiere mejores proveedores, te alerta si alguien intenta hacer algo fuera del marco permitido. Es tecnología que piensa junto contigo para que el dinero de la empresa se use de la mejor manera posible. Luego vamos a pasar ahora a una plataforma que, aunque quizás no suene tan conocida como el SAP o el Coupa, tiene un papel fundamental en sectores que operan bajo estrictos estándares de control, de regulación, y me refiero a Jagger. Esta herramienta en realidad fue diseñada más pensando en instituciones que no solo necesitan comprar bien, sino también rendir cuentas al detalle. Por ejemplo, o sea, tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos entidades públicas, organismos internacionales, ONGs, que mayormente reciben financiamiento de donantes o tienen un control más estricto, ¿no? Y cada tipo de compra documentada, bien justificada, bien trazada. Jagger es mucho más que un portal de compras, es una plataforma completa de gestión del abastecimiento institucional, pensada para trabajar bajo marcos de cumplimiento normativo, de auditoría, de rendición de cuentas. Nos permite categorizar compras por proyecto, por fondo, por sede o unidad académica, establecer flujos de aprobación distintos dependiendo del origen del presupuesto. Validar automáticamente si el proveedor cumple con licencias sanitarias, habilitaciones legales o estándares como ISO, configurar reglas de gasto por tipo de producto, monto, nivel de riesgo, generar reportes detallados que cumplen con exigencias de Contraloría, OSI, auditorías externas. Un ejemplo real de uso, la Universidad, por ejemplo, de Michigan gestiona miles de compras científicas desde microscopios hasta reactivos biológicos. Usar Jagger le permite asegurar que cada gasto esté correctamente documentado, alineado a los proyectos de investigación que pueda tener y esté listo para revisión financiera. En Europa tenemos un hospital público que puede usar Jagger para gestionar insumos médicos, evitar proveedores que no tengan licencia o de cumplimiento sanitario, o alguna universidad en América Latina, por ejemplo, la Universidad de Chile, ya está explorando esta herramienta para profesionalizar la forma en que compran, especialmente cuando reciben fondos de cooperación internacional, sobre todo para proyectos de investigación. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque si trabajamos en una institución educativa, pública o sin fines de lucro, es probable que estemos sometidos a normas de control que exigen mucha trazabilidad. Y en esos casos, comprar no solo es elegir el mejor postor, es también seguir un procedimiento validado, dejar evidencia documental, asegurar que el proveedor cumple con lo requerido y que cada sol invertido se pueda justificar. Y ya te permite hacer todo eso dentro de una misma plataforma. Además, está diseñada para que no dependas de un solo RP o de desarrollos a medida. Se puede integrar con sistemas internos y personalizar por tipo de usuario, de área, o bueno, fondo o proyecto. Entonces, si tuviera que resumirlo en una frase, diría esto: Jagger no es una herramienta de ahorro rápido, es una herramienta de confianza, de trazabilidad, de cumplimiento. Está pensada para instituciones que no solo quieren comprar bien, sino también demostrar que lo hicieron bien.
Y eso en sectores como la educación, la salud, la cooperación internacional no es negociable. No basta con ejecutar bien el gasto, hay que poder defenderlo, justificarlo y dejarlo trazado para futuras auditorías. Ahora vamos con Oracle, Oracle Procurement. Entonces, son muy valorados por personas con fuerte cultura de control financiero, de planificación, de eficiencia operativa. Y Oracle en realidad es un gigante tecnológico que desarrolla software de gestión empresarial desde hace más de 40 años. Y su módulo de compras, conocido como Oracle Procurement Cloud, se ha convertido en una herramienta clave para empresas que quieren integrar compras, finanzas, inventarios y proyectos en un solo entorno digital bajo el enfoque de Cloud First. ¿Qué hace Oracle Procurement? Se enfoca más que nada en integrar decisiones de compra con decisiones financieras. Y sus principales funcionalidades incluyen, por ejemplo, un control de presupuesto en tiempo real. Antes de autorizar una compra, el sistema te dice si hay presupuesto disponible, cómo afecta tu flujo de caja y si existe un proveedor, existe un proveedor preferido. Un flujo también te ofrece de aprobación más automatizado, más personalizable, que tenga incluso trazabilidad legal, contratos digitales centralizados, donde puedes controlar la vigencia, también el tipo de entregables, el cumplimiento de cláusulas, tener un análisis predictivo del gasto, usar la inteligencia artificial para detectar patrones ineficientes o riesgos futuros, tener un catálogo estructurado por categorías, con historial de precios, condiciones y desempeño de cada proveedor. Lo que distingue a Oracle es que no ve las compras como un proceso aislado, sino como una extensión del análisis financiero corporativo. ¿Para quién es ideal el Oracle? O sea, el Oracle en realidad está especialmente pensado para empresas que ya usan Oracle Cloud ERP o que trabajan con altos estándares financieros o alguna estructura de control interno. Funciona bien en industrias como la energía, las telecomunicaciones, la construcción, infraestructura, la banca y seguros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en energía tenemos proyectos de gran escala, contratos muy técnicos. En las telco tenemos un volumen de compra de equipos, de torres, de conectividad. En construcción, porque se coordina con muchos contratistas, subcontratistas. Y en la banca es por la trazabilidad, por el cumplimiento normativo. También es muy útil con personas que manejan múltiples unidades de negocio, centros de costo, ya que Oracle te permite visualizar cómo se distribuye el gasto por la unidad, por el proyecto, por el tipo de compra. Imaginemos que una empresa como Claro, el sector de telecomunicaciones, necesita adquirir un de componentes tecnológicos al año. Antenas, routers, equipos de transmisión, software, repuestos. Cada compra tiene impacto en el flujo de cada mes, el plan de inversión del año y la previsión de rentabilidad de servicio. Con Oracle Procurement, el equipo de compras no actúa solo. Trabaja integrado con finanzas, con planeamiento, con legal, con operaciones. Todo es una plataforma central. Esto permite que antes de autorizar una orden, se valide si el proveedor está homologado, se verifique si el contrato está vigente, que se proyecte el impacto financiero de esa compra en el EBITDA de la compañía. ¿Y qué es la diferencia quizás de otros sistemas? Que Oracle Procurement es especialmente fuerte en la integración financiera, con la contabilidad, con los activos fijos, con la tesorería, con la seguridad de los datos, porque incluye cumplimiento SOX y IFRS. eh, también tiene escalabilidad, porque es usado por empresas que manejan desde 100 hasta 100.000 órdenes al año. No es una herramienta ligera o simple, es una plataforma muy poderosa que requiere también cierto nivel de madurez operativa y tecnológica para despegar su verdadero potencial. Y bueno, el Oracle en realidad no se enfoca más que nada, no va por comprar más rápido, sino es para comprar con inteligencia financiera, con alinearse más a la rentabilidad, al presupuesto que yo tengo, el plan estratégico que tiene mi empresa. Y cuando implementas el Oracle, le estás diciendo, no quiero solo ejecutar compras, quiero entender cómo cada compra impacta en mi negocio, en mi caja, en mis metas anuales. Oracle me permite ver quizás de lo que otras plataformas no ven. Si estoy sobrecomprando una categoría, este proveedor encarece mi servicio, el ROI no es lo esperado, y esa capacidad de análisis de comprar con estrategia y no por unirse al convertir de Oracle en una de las plataformas más utilizadas por empresa del IBEX 35, del Fortune 500 o algún gran holding latinoamericano. Y bueno, tenemos finalmente a Procura. ¿Qué es Procura? Que es una, bueno, en realidad es una plataforma ágil, ligera, creada específicamente para ayudar a organizaciones que no tienen, bueno, aún una solución RP integrada o que recién está estructurando su área de compras. Su principal diferencia radica en la facilidad de implementación y uso, ya que no se requiere un equipo de TI ni siquiera un personal especializado para configurarla. Simplemente en cuestión de días, una empresa puede comenzar a gestionar procesos de compra de forma profesional, estructurada y trazable. Entre sus funcionalidades más destacadas están una gestión muy simple de los procesos de licitación, una comparación automatizada de las propuestas,
evaluación de proveedores en base a desempeño y cumplimiento de entregas, notificaciones y recordatorios automáticos para fechas clave, vencimientos o promociones pendientes, un panel de control visual para ver el estado de compra en curso. Procura está pensada para ayudar a ONGs que requieren trazabilidad ante auditorías de donantes, a universidades o colegios que deseen profesionalizar sus compras sin sobredimensionar sus sistemas, a empresas familiares o pymes que hasta ahora gestionan sus compras por WhatsApp, por correo, el Excel. En síntesis, Procure es una puerta de entrada muy accesible hacia la digitalización de compras. Ideal para equipos pequeños que deseen orden, control, transparencia, sin complejidades innecesarias. Y como pueden ver, cada una de estas plataformas responde a niveles diferentes de madurez digital, presupuestos distintos, prioridades estratégicas particulares, y aquí viene algo muy importante que quiero que se lleven hoy. Digitalizar no es copiar a las grandes empresas, digitalizar es encontrar la herramienta que se alinee con tu realidad, con tus objetivos, con tu forma de operar, porque si usamos un sistema sobredimensionado, solo vamos a frustrar al equipo y si seguimos operando con correos y Excel, cuando ya tenemos operaciones más complejas, lo que estamos haciendo es ponerle una curita, una fractura. El software no resuelve todo, pero puede ser el aliado que multiplica la capacidad de tu equipo. Hoy las áreas de compras que tienen impacto real no son las que hacen más órdenes, sino las que generan más valor para el negocio. Y para lograrlo, necesitan dos cosas, personas preparadas y tecnología que las potencie. Aquí mi recomendación es muy clara, evaluemos nuestro nivel de madurez, no solo es pensar en ahorrar tiempo, sino en ganar visión estratégica. Elijamos una plataforma que no solo nos muestre datos, sino que nos ayude a tomar decisiones más inteligentes, porque en la economía actual, competir no es solo cuestión de precio, es cuestión de información, de anticipación, capacidad de ejecutar con precisión. Y eso, chicos, empieza aquí en el área de compras, un área que ya no es operativa, es estratégica, es analítica y sobre todo digital. Y aquí, entender también que el Excel ya no es suficiente para liderar un área de compras moderna. Necesitamos pasar del seguimiento manual al control predictivo, del gasto reactivo a la inversión planificada, de la ejecución repetitiva a la estrategia basada en datos. La herramienta no reemplaza al profesional, pero un profesional sin la herramienta adecuada está en una clara desventaja. Y ahora que entendemos un poco mejor las plataformas, cómo nos permiten digitalizar, nos permiten optimizar compras, vamos a pasar un poco, en resumen, a sintetizar más la clase para que puedan entenderla también. Lo que quiero que puedan entender también es que sin los indicadores no hay gestión. O sea, esto no es una frase de cliché, es una verdad comprobada. Las organizaciones que no miden su desempeño en compras simplemente no pueden saber si están avanzando, o sea, si están estancadas o están retrocediendo. Medir no solo nos da control, nos da claridad para decidir, tener argumentos para negociar, tener visibilidad para escalar, y claramente no se trata de medir por medir. O sea, hoy hemos visto cómo diseñar indicadores que realmente importen, siguiendo la lógica SMART. Es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un tiempo definido, un horizonte claro. Eso significa que cada KPI tiene que tener un propósito concreto, un marco claro para actuar. Ya no hablamos de mejorar las compras como si fuera un deseo, hablamos de reducir un 10% el costo de adquisición de los principales proveedores en 6 meses, ¿no? Acá hablo de una acción específica, hablo de un KPI serio, hablo de un KPI gestionable, defendible. A veces he visto que se ponen KPIs que no son reales, o simplemente no se quiere trabajar bajo KPIs. Y esto no solo va en el área de compras, o sea, va en todas las áreas de finanzas, áreas de recursos humanos, áreas de marketing. He visto casos que en realidad es como que uno hace una inversión y no sabe exactamente qué le va a retornar y simplemente se basa en intuición, o es una muy mala inversión y nadie se hace responsable de ello. Y eso sucede mucho porque pasa que se
tiende a creer que el dinero es la empresa y nosotros no tomamos la responsabilidad de ello, ¿no? Pero todo depende mucho también de la envergadura, del tamaño, de la madurez de cada empresa, ¿no? No es lo mismo quizás ser una empresa pequeña que una empresa mediana o grande, donde quizás tus acciones se puedan ver reflejadas, se puedan hacer notorias, y ahí sí puedas tener algún tipo de medida correctiva, ¿no? Y justamente la idea es tener esa capacidad de, así como tenemos el KPI, también saber cómo gestionarlo, ¿no? También cómo medir a nuestro equipo, ¿no? Así como tenemos KPIs en compras, también yo puedo medir a mi equipo de compras exactamente cómo se está desempeñando, ¿no? Cómo me está yendo con mi comprador 1 versus mi comprador 2, comprador 3, o cómo les va a cabo en cada categoría. Si quizás veo que no hay un buen performance por parte de uno, también ver exactamente qué plan de mejora voy a hacer con él, qué tipo de feedback le voy a dar. Y eso aplica también para cualquier tipo de área, no hay que entender eso. Otro punto clave es que hemos visto que un taller de control no es solamente, no sé, un PowerPoint lleno de cifras o gráficas o simplemente un Power BI, un Excel, un verdadero dashboard nos permite visualizar prioridades, detectar riesgos a tiempo, alinear el equipo hacia metas comunes, en vez de operar desde la intuición, vamos operando desde el dato, desde la información. Y en vez de reaccionar, empezamos a anticiparnos. Eso es madurez enfocada más que nada en la gestión. Y en tercer lugar, hablamos de algo clave en el mundo actual, que es la digitalización del proceso de compras. Y acá quiero reforzar algo, ¿no? Digitalizar no es solamente instalar un RP, es cambiar de la mentalidad. Es entender que si automatizo las áreas, las tareas, elimino errores, libero tiempo, no reemplazo a mi equipo, potencio su rol estratégico, les doy el espacio para analizar, para negociar, para planificar, no para quedarse llenando órdenes en Excel. Aquí hay algo muy importante, quizás de la implementación de alguna mejora basada en tecnología, que tiene que ver mucho con esta parte más soft, más blanda, que es la gestión del cambio. Es decir, hay empresas en las cuales tú puedes tener toda la visión, las ganas de forma individual o personal o a nivel de área de querer mejorar, pero cuando son un proceso o un RP que es integrado con otras áreas y las otras áreas no tienen, digamos, la misma intención alineada a lo que tú quieres realizar, puede haber muchas dificultades o barreras en el camino, ¿no? Para poder lograr ejecutar este tipo de mejora continua en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente igual existen empresas que tienen liderazgos un poco, debido a su seniority, quizás queramos o no, nosotros tenemos quizás abuelos, tenemos personas un poco con edad, con las cuales podemos convivir, podemos trabajar, o de cierta manera tenemos una relación, pero también tenemos que entender que cada persona tiene una visión distinta de las cosas, y suele pasar esto, ¿no? Que a veces tienes miembros de directorio un poco mayor, gerencias que tienen otra visión de las cosas, están más cómodas a una zona muy de confort dentro de un proceso, procedimiento, y no quieren quizás adaptarse a lo que está en boga, a lo que está en tendencia, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso que conlleva, ¿no? Que puede dificultar mucho el hecho de poder implementar, poder gestionar ese cambio del mindset, de cómo yo puedo automatizar la tarea. ¿Por qué? Porque cuando llega al momento en que yo, digamos, siempre estoy implementación y él lo quiere capacitar, puede ser que la persona a la cual yo estoy capacitando, debido a estos tipos, digamos, este tipo de condiciones que tiene, no se adapta a lo que yo quiero realizar, ¿no? No se adapta a los cambios o mejoras que puedo pasar, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado incluso cuando tenía mi equipo, he estado también con personas mayores que yo, o sea, me ha tocado liderar personas mayores que yo, que tienen, digamos, más experiencia a nivel de vida, de forma general, pero probablemente con el tema de la tecnología no es tan amistoso, tan amigable, no lo ven de la misma manera que uno y tampoco, pero no significa que eso sea una barrera, ¿no? Sino que simplemente debes adaptar tu liderazgo, debes adaptar también tu mensaje, tu estilo de comunicación para poder llegar a ese tipo de persona y saber cómo se puede adaptar. Pero también puede haber situaciones o casos en las cuales las personas no estén tan propensas a ese cambio, ¿no? Entonces tenemos que también saber cómo gestionar esa situación, saber exactamente cómo manejo mis equipos.
Y eso puede pasar en un área de compras, en un área de almacén, en un área de planificación. Siempre va a haber, digamos, ese tipo de situaciones en las cuales pueda conllevar a que lograr este tipo de implementación de transformación digital o algo que involucre con tecnología, una mejora de procesos, pueda ser más complejo, ¿no? Incluso en la metodología Lean no se basa solamente en decir, metodología Lean es un modelo de mejora continua que uno aplica, solamente decir, ya lo implementé en tal planta, tal fábrica, ¿no? No, eso no es el reto es tratar de hacer que a las personas que tú les has capacitado, has logrado entender qué significa la metodología, lo puedan sostener en el tiempo, ¿no? Porque uno no va a estar, o sea, hay que quitar también la mentalidad de que uno va a estar dentro de o sea, es como yo como consultor les brindo ese servicio, les implemento la metodología Lean o una metodología ágil, pero yo no voy a estar ahí para continuar esa metodología. Las personas que están dentro de la empresa o de la organización deben estar en la capacidad de mantener esa metodología y poder implementarla, pero sobre todo considerar que es algo relevante y que saben que si lo hacen van a tener mejoras. Entonces, justamente esto va muy alineado con la parte humana. Entonces, creo que la idea es eso, ¿no? También saber cómo potenciar los beneficios que pueda tener también la digitalización dentro de no solo el proceso de compra, sino en la versión en general. Y bueno, también hemos visto que el proceso también parte de lo básico, o sea, desde automatizar los pagos, las recepciones con un modelo Procure to Pay, que es en realidad un poco más común dependiendo del tipo de empresa que uno esté, ¿no? Un Procure to Pay es, tienes la solicitud la recibes, la aceptas como área de compras, sigue un flujo de aprobación dependiendo del monto, luego sigues con tu proceso de cotizaciones, tienes la cotización, creas la orden de compra, el proveedor, según el umbral, eh, dependiendo del umbral puede haber un cuadro comparativo, un proceso de licitación abierto, y bueno, tú creas la orden de compra, el proveedor está adjudicado, eh, y luego de ello sigue la etapa de que te llega el bien o el servicio, le das conformidad y luego pasas ya a la etapa con finanzas, que es la facturación, ¿no? Facturan, le envías a finanzas y ahí acaba el ciclo, ¿no? Es un proceso más operativo como tal, pero el tiempo real viene cuando evolucionamos hacia un modelo de source to pay, donde compras participa desde la estrategia, desde el sourcing, desde la selección, en los contratos, en la trazabilidad, y ahí es cuando compras deja de ser un centro de gasto y se convierte en un generador de valor tangible para toda la empresa. Y eso finalmente se potencia con las herramientas que hemos visto hoy y vimos qué soluciones existen en el mercado. Desde el SAP Ariba hasta Procura, hasta un Oracle, hasta Coupa, pero más allá del software lo que yo quiero que puedan entender es que el área de compras debe estar equipada con los datos correctos. Es decir, con la información correcta uno puede estar también en el momento correcto y poder tomar decisiones adecuadas. Y justamente quiero hacer recordar a Warren Buffett, que es un inversor reconocido por el enfoque de valor, y dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Y esto aplica así como a las inversiones en la vida, pero también en compras, porque nuestra tarea como comprador no es solo pagar menos, sino es asegurar que cada sol, dólar, peso o cualquier tipo de moneda gastada genere un valor real, un valor medible, un valor sostenible. Y esto no es solo posible cuando gestionamos con datos, sino también cuando uno diseña indicadores que nos retan, que nos guían, y cuando apostamos por digitalizar con sentido estratégico, porque también, eh, al igual que la digitalización y el indicador, todo debe tener una lógica, todo debe tener una secuencia, un motivo, por qué exactamente vamos a invertir en eso, porque incluso haciendo un indicador vas a destinar tiempo, hay una inversión de un recurso que tú tienes, porque al igual que el dinero, el tiempo también es un valor que uno maneja, ¿no? Entonces también debemos saber exactamente para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, qué nos va a generar eso, porque si no tienes claro eso, no estamos partiendo de nada. Igual pasa con la digitalización, o sea, implementar un RP involucra muchos factores, desde un servidor, desde un proceso de contratar a un consultor que nos pueda orientar exactamente todas las herramientas que se necesita, un proceso de capacitación, también saber exactamente cuál es nuestro core business, nuestro negocio, qué procesos manejamos y sobre todo estos procesos
plasmarlos dentro de un RP, ¿no? También eso tiene un costo tanto de tiempo y dinero, y es un proyecto en realidad. Y si el proyecto no tiene un origen con una finalidad, un horizonte, partimos de nada, ¿no? Entonces justamente aquí un proceso de transformación digital siempre va de la mano del liderazgo. Si el liderazgo no lo tiene claro, menos lo van a tener todos los equipos, ¿no? Que estén por debajo del liderazgo. Y por eso siempre apostemos por la digitalización con sentido, ¿no? Con propósito. Y que realicemos, el valor que queremos generar. Y bueno, chicos, esto más que nada es lo que quería que se lleven hoy. Yo les agradezco mucho la atención, y también deseo que sigan construyendo este camino de aprendizaje con mucha disciplina, mucho foco profesional. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en la siguiente sesión, donde ya vamos a dar quizás un proceso más, y sobre todo entender ya el proceso completo de compras estratégicas. Y le doy el pase a Arnold, quien les va a indicar un poco más de las actividades adicionales que tenemos programadas para hoy. Les agradezco mucho este espacio.